Hola amigos, bienvenidos al Cámara Oscurista. En esta ocasión les voy a contar sobre los accidentes que pueden causar por el uso de las radiaciones. Es cierto que las radiaciones han incrementado su uso y además se han ido diversificando, siendo utilizados no solo en la medicina sino en diferentes otros oficios, pero a la vez el manejo de este tipo de fuentes tiene que ser más responsable. De no hacerlo es que suceden los accidentes con los elementos y las fuentes radioactivas. Es así que les vengo a contar de 3 accidentes suscitados en Latinoamérica. El primero sucedió en la ciudad de Goiânia. El accidente de Goiânia fue un incidente de contaminación radioactiva en el centro de Brasil que ocasionó la muerte de 5 personas y dañó a otras 249 a causa del envenenamiento por radiación. Sucedió el 13 de septiembre de 1987, cuando una fuente radioactiva abandonada que estaba en desuso fue robada de un hospital abandonado, la misma que fue manipulada por varias personas con un desenlace trágico. El Instituto Goiano de Radioterapia, ubicado en una clínica privada, fue abandonado en 1985, con una unidad de terapia con cesio-137 en su interior. A lo largo de los años, muchas personas sin hogar fueron ocupando el edificio, conocidas como los ocupas, con ocupación de chatarreros. Estos entraron al edificio y poco a poco fueron desmantelando y vendiendo todo lo que encontraron a su paso. Así fue que encontraron un extraño aparato que les llamó mucho la atención. Así fue que tomaron el aparato y lo llevaron en carretilla hasta la casa de Dos Santos Alves, a unos 600 metros del hospital abandonado. Allí desmantelaron el equipamiento extrayendo la cápsula de cesio de su carcasa de protección. Gabriela Marina Ferreira fue la primera que se dio cuenta que algo no andaba bien, porque toda su familia empezó a enfermar. Fue así que un 28 de septiembre, 2 semanas después del robo de la fuente, tomó el extraño aparato, lo metió en una bolsa y fue en un autobús hacia un hospital cercano, transportando la fuente. Al llegar al hospital, el médico Paulo Roberto Monteiro sospechó que la fuente era peligrosa, la mantuvo alejada y aislada. Fruto de la contaminación, tuvo que realizarse un complicado operativo para rastrear los lugares por donde había pasado esta fuente, a la vez que debían de descontaminarlos. Fruto de este accidente, se cuentan 5 fallecimientos: Tevair Alves Ferreira, de 36 años, Lady Das Neves Ferreira, de 6 años, la hija de uno de los chatarreros, Gabriela Marina Ferreira, de 38 años, quien había sospechado y había llevado la fuente hasta el hospital para verificar de qué se trataba, Israel Bautista dos Santos, de 22 años, un empleado de la chatarrería, y Asmilson Alves de Souza, de 18 años, quien era un empleado técnico. Este accidente es catalogado como uno de los peores accidentes de manejos de la radiación, que hasta ha inspirado una película que lleva el nombre de Cesio-137, Pesadilla en Goiânia, que ustedes pueden encontrarla en plataformas gratuitas como el YouTube. Otro accidente radiológico fue el que sucedió en la ciudad de Juárez, en México, cuando en 1984 se vivió una contaminación radioactiva por cobalto 60 con el que se fabricó material de construcción. En noviembre de 1977, en el Centro Médico de Especialidades, un hospital privado de la ciudad de Juárez, se adquirió una unidad de radioterapia con una fuente de cobalto 60 con el cual se planificaba realizar tratamientos de radioterapia. El equipo se mantuvo almacenado durante prácticamente 6 años debido a que el hospital carecía de personal calificado para operarlo. Es allí donde Vicente Sotelo Alardín, entonces empleado de ese centro médico, decidió desmantelar la máquina. El 6 de diciembre de 1983, para venderla como chatarra en el depósito conocido como El Yonque. Es así que al desmantelar, Cabezal extrajo el cilindro que contenía la fuente de cobalto. Posteriormente cargó el material a su camioneta, donde perforó el cilindro, provocando que algunos gránulos de cobalto se dispersaran en el vehículo.
la camioneta contaminada sufrió una falla mecánica y permaneció varada cerca del domicilio de Sotelo en la ciudad de Juárez durante 40 días. Posteriormente, el cilindro fue vendido junto con la chatarra y enviado a dos fundiciones de acero, uno Aceros Chihuahua y Falcon, fabricante de soportes para mesa. Todo esto no se supo hasta el 16 de enero de 1984, cuando el Laboratorio Nacional de Los Álamos, ubicado en Nuevo México, Estados Unidos, detectó la presencia de radioactividad en las inmediaciones, porque un camión que transportaba varilla producida por la empresa Achisa se había extraviado y pasó cerca del laboratorio. A partir de allí se hizo un rastrillaje de gran magnitud. Así también fue la titánica labor de poder recolectar todo el material radioactivo que fue dispersado por el trajín de la camioneta, así como de el material que se fabricó con elementos contaminados. Si bien no se lamentan pérdidas humanas, este accidente se cataloga como uno de los más importantes de nuestra historia. Pero Bolivia no ha estado exenta de sufrir algún accidente radiológico. Es por eso que les cuento lo ocurrido el 13 de abril de 2002 con una fuente de iridio 192 que se utilizaba para radiografiar las soldaduras de un gasoducto que estaba en construcción cerca del aeropuerto de Cochabamba. Este accidente fue protagonizado por un empleado del Instituto Boliviano de Normas de Calidad, IBNORCA, quien se encargaba de realizar la supervisión de soldaduras. La fuente había sido enviada desde la ciudad de Oruro hasta la ciudad de Cochabamba en su transporte habitual, vale decir, como cargamento en una flota de pasajeros o un autobús de pasajeros. El empleado había realizado alrededor de 12 radiografías y una vez concluido el trabajo se disponía a desarmar la fuente de radiación, pero vio que no podía desarmarlo debido a un bloqueo. Pensó que estaba sucio debido al trabajo que había realizado, pero al no conseguirlo y tras 12 horas de haber intentado, es que decide mandar la fuente hacia La Paz. Es así que, sin percatarse que todavía la fuente radioactiva estaba fuera del contenedor y estaba más bien en las mangueras que se utilizaban para extender y tomar las radiografías, coloca el contenedor inclinado en su soporte de acero habitual y la manguera la coloca en unas cajas de cartón y juntos las embala para ser enviadas a La Paz. La fuente es enviada en un autobús de pasajeros con aproximadamente 55. 33 de los pasajeros hicieron el viaje completo. El autobús partió alrededor de las 16 horas y llegó a las 12 de la noche hacia La Paz. Todavía permaneció la carga toda la noche hasta el día siguiente en el autobús. Al día siguiente la carga no fue recogida sino hasta las 2 de la tarde, tiempo en el cual los empleados tomaron la carga, la pusieron en un taxi y fue llevada hasta la avenida Camacho, donde se encuentra el búnker de IBNORCA. La avenida Camacho es una de las más transitadas y más céntricas de la ciudad de La Paz. Al percatarse de la anomalía en el embalaje y además ayudados con un medidor de tasa de dosis, se dan cuenta que la fuente de exposición estaba fuera. Después de aproximadamente 45 minutos de trabajo es que logran destrabar y logran hacer retornar la fuente radioactiva al contenedor. La notificación a la autoridad competente, vale decir el IPTEN de aquella época, no se realizó sino hasta el 17 de abril. Después de los estudios realizados, se determinó que 2 empleados habían sufrido importantes dosis. Asimismo, se llegó a contactar y ubicar a la mayor cantidad de pasajeros que se habían subido a ese bus, a esa flota, de los cuales ninguno había sufrido alguna dosis importante. Después de los estudios y análisis, el IPTEN emitió una resolución administrativa que entró en vigencia a partir del 8 de julio, donde se emitía una multa máxima de 10 salarios mínimos mensuales estándar. Eso quiere decir unos $500 aproximadamente de esa época. Además, la incautación y el desmantelamiento de la fuente y el contenedor, la suspensión temporal de todos los trabajos de radiografías de IBNORCA y la obligación de identificar y localizar a las personas implicadas en el accidente. Además, se determinó la reexportación de la fuente radioactiva al proveedor. Toda esta información de manera más detallada ustedes pueden encontrarlo en el informe de Radiological Accident in Cochabamba, publicado en la IAEA en su portal oficial.
Como se han dado cuenta, el manejo de las fuentes radioactivas siempre revierte una importancia de las cuales nosotros tenemos que estar conscientes. El mal manejo o el descuido de estas fuentes siempre llegan a provocar accidentes, algunas veces con víctimas fatales. Acá en Bolivia estamos entrando a la era nuclear, con la que deviene una infinidad de nuevas aplicaciones de la radiación, tanto en la salud como de otras áreas. Pero yo les pregunto a todos ustedes, amigos fotónicos, ¿estamos realmente preparados para poder encarar con responsabilidad el manejo de las radiaciones? Pues les dejo a todos ustedes esa pregunta. Hasta acá el segmento del Cámara Oscurista. Espero que les haya gustado lo que les hemos preparado a ustedes y hagamos conciencia sobre el manejo de las radiaciones. ¡Hasta la próxima!